El tema de la libertad y de la responsabilidad está estrechamente ligado a nuestra capacidad de sustraernos a las pulsiones y los deseos, y por consiguiente, de decidir en un sentido o en otro, basados en evaluaciones de las consecuencias, positivas o negativas, de nuestras acciones. Tal evaluación se refiere al concepto de gratificación, un aspecto que se asocia con el cumplimiento de los diversos deseos, conscientes o inconscientes, que son el fundamento de nuestra decisión. Este tiene un rol central en el desarrollo de las teorías de la conducta en el ámbito de la filosofía empírica anglosajona, vinculada con las ideas de John Locke y Stuart Mill. Los seguidores de estos filósofos han sostenido que la conducta humana se estructura según gratificaciones, premios o recompensas que tienen como consecuencia que primero se desarrollan las conductas motoras y a continuación las más complejas, conectadas con formas más elaboradas de aprendizaje. De acuerdo con la escuela empírica inglesa, la conducta pasaría de un estadio inicial indiferenciado, típico de un neonato, a estadios cada vez más complejos, por un lado mediante gratificaciones positivas o por el otro mediante la falta de gratificaciones o castigos, gratificaciones negativas. Estas gratificaciones serían inicialmente primarias, capaces de satisfacer exigencias tales como el hambre, la sed, el sexo, y luego secundarias y desmaterializadas, como la aprobación de los padres y de los adultos, el consenso social, la satisfacción de los deseos espontáneos e inducidos. El deseo se encuentra en el centro de los pensamientos y de las acciones humanas, pero su definición es todo menos fácil. En la República de Platón, Platón habla de una bestia multiforme y de muchas cabezas, y lo condena como típico de la parte más baja del alma y de los estratos más despreciables de la comunidad. Para Spinoza, por el contrario, es la esencia misma del hombre. La dificultad para definir el deseo deriva tanto de sus complejas relaciones con las necesidades y las pulsiones, como del hecho de que éste puede caracterizarse por aspectos paradojales, una suerte de repulsión que atrae. El deseo tiene múltiples aspectos: el amor, el sexo, la voluptuosidad, la curiosidad, la esperanza, y tiene la dimensión de este impulso que se distingue por un flujo incesante. El deseo se caracteriza por la violencia de las pasiones, pero también por la misteriosa atracción ejercida por el objeto, un objeto material que resume en sí misma una serie de características que lo vuelven deseable a los ojos de una determinada persona. El oscuro objeto del deseo, para usar las palabras de Luis Buñuel, tiene de hecho una dimensión fuertemente individual, denuncia relaciones y raíces que pueden hundirse en el pasado de una persona. Esto subraya el hecho de que a menudo en el deseo existen aspectos irracionales que se refieren al mundo subjetivo e íntimo del sujeto del deseo, dimensión que en ocasiones es todavía más oscura que la de objeto, como sostiene Freud. En su clásico ensayo sobre la interpretación de los sueños, distingue entre sueños de comodidad, en los cuales el deseo es concreto y evidente, y sueños cuyo objeto está enmascarado por la censura onírica. Aquí una cita del texto. Es fácil demostrar que los sueños a menudo revelan de un modo muy evidente su carácter de cumplimiento de un deseo, a punto tal que sorprende el hecho de que el lenguaje onírico no se haya comprendido desde ya hace mucho tiempo. Existe, por ejemplo, un sueño que puedo crear cuantas veces quiera, por así decirlo, de manera experimental. Si por la noche, como anchoas, aceitunas u otros alimentos salados, mientras duermo me sobreviene una sed que me despierta. El despertar, sin embargo, está precedido de un sueño, siempre de idéntico contenido. Sueño que estoy bebiendo. De esta sensación nace el deseo de beber, y el sueño a su vez me presenta ese desafío satisfecho. El sueño está al servicio de una función que me es fácil adivinar. Sueño dormir bien y no tengo la costumbre de despertarme por una necesidad. Si logro aplacar mi sed con un sueño en el que bebo,
No necesito despertarme para satisfacerla. Se trata entonces de un sueño de comodidad. El sueño sustituye la acción, como ocurre por lo demás en otras ocasiones de la vida. Pero para Freud, estos son ejemplos de deseo banales. Incluso las ocas desean y sueñan con el maíz, indica con cierto humor. La mayor parte de los sueños, por el contrario, remiten a deseos enmascarados, sexuales, de poder, ligados al miedo, y entonces abren la puerta a la interpretación del inconsciente. Por conscientes o inconscientes que sean los deseos, el impulso que nos induce a desear, escoger, decidir, tiene una base interna ligada a la emoción. Ya David Hume, en su Tratado de la Naturaleza Humana, afirmaba que cuando deseamos algo, sentimos también una emoción, una propensión hacia ello. A la luz de las teorías y de los estudios de Antonio Damasio, de 1994, es la emoción la que contribuye a encarnar, dice Damasio, el deseo, a connotarlo y darle el significado que la sola esfera cognitiva, la pura razón, será incapaz de darle. Además, hay deseos que sentimos sin saber que lo tenemos, deseos inconscientes, vagos para la razón, y deseos enmascarados que no tomamos en cuenta o que nos negamos a analizar porque provocan un sentimiento de vergüenza, porque comportan temores imposibles de enfrentar, o de manera más simple, porque contrastan con la imagen que tenemos de nosotros mismos, la imagen que nos hemos dado y que tiene una dimensión pública. También a nivel de los deseos inconscientes, la relación entre las emociones y los deseos es particularmente significativa. Nuestra mente percibe aquellas situaciones en las que se verifica lo inesperado, los momentos en los que nuestro proceder hacia los objetivos que nos hemos trazado se acelera o se bloquea. Según Damasio, que niega la dicotomía emoción-razón, la razón es guiada por la valoración emotiva de las consecuencias de la acción, por ejemplo, dirigida a satisfacer un deseo. Descartes sostenía un dualismo entre la mente y el cuerpo, donde la mente era una entidad racional y pensante, mientras que el cuerpo se dedicaba a pura satisfacción de las necesidades físicas. Por el contrario, para Damasio, esta separación no tiene sentido y es irreal. La mente es un producto evolutivo que tiene por finalidad la satisfacción de nuestras necesidades físicas y psíquicas. Para alcanzar este objetivo, debe disponer de informaciones que derivan de esas estructuras nerviosas que producen las respuestas afectivo-emotivas que emergen de las experiencias en que estamos inmersos y de los contenidos de la memoria. Haber encontrado una situación igual o similar en el pasado implica que surjan los mismos componentes emocionales que ahora suscitan consecuencias positivas o negativas. Esto implica que el cariz emotivo que caracteriza una decisión en el momento en que nace nos informa de sus posibles consecuencias surgidas de los recuerdos emotivos de experiencias anteriores. Este mecanismo de previsión actúa a nivel inconsciente y depende de lo que Damasio ha denominado marcadores somáticos, los mecanismos fisiológicos desencadenados por una emoción gracias a la activación del sistema nervioso autónomo, como la sudoración, la aceleración cardíaca, la contracción muscular, las contracciones gastrointestinales, en fin. Se trata de marcadores que iluminan nuestras decisiones racionales. Para probar su teoría, Damasio ha estudiado las conductas y las reacciones fisiológicas de personas que han sufrido daños en la corteza órbito-frontal y ha notado que éstas no muestran las reacciones del sistema nervioso autónomo que normalmente acompañan a una activación emotiva. Por ejemplo, en presencia de imágenes de contenido traumático, estas personas no experimentan ese imperceptible aumento de la sudoración cutánea que se revela por medio de la respuesta a la conducción cutánea GSR, que por el contrario es evidente en personas con el cerebro íntegro. Para evaluar la oportunidad y la utilidad de nuestras acciones, es decir, para tomar una decisión, la corteza orbitofrontal debe servirse de informaciones aprendidas sobre la cualidad emocional de los diversos estímulos.
Las conexiones entre la corteza orbitofrontal y la amígdala cerebral, una estructura implicada en emociones primarias como el miedo, forman parte de un circuito apropiado que permite diversos tipos de memorias emotivas.